Ya. Buenos días familia, mi nombre es Adriana Castro y hoy día les voy a hablar sobre la contaminación mundial y el manejo de residuos plásticos. Primero les voy a enseñar los contaminantes que existen. Tenemos un claro ejemplo de algunos contaminantes que existen, es el plástico, las botellas de plástico, el cartón, espuma flex, cómics, papel y chicle. ¿Cuánto se tardan en descomponer estos contaminantes? El plástico 100 años, botellas de plástico 500 años, el cartón al igual que el papel 1 año, la espuma flex y el cómics 1000 años y un dato importante que descubrí que los chicles se descomponen en 5 años. Ahora les voy a hablar de la espuma flex porque es lo que más me llamó la atención. La espuma flex, también conocida como espuma poliuretano flexible, es un material plástico que se utiliza en algunas fábricas para hacer colchones, almohadas y muebles. Estos materiales que contienen la espuma flex son muy difíciles de descomponer y duran un largo periodo. Todos estos contaminantes tenemos que tener en cuenta que dañan a nuestra vida marina, silvestre y a nuestra vida humana, al igual que los ecosistemas. A medida que los plásticos se descomponen, liberan sustancias químicas y tóxicas. Estas sustancias pueden contaminar recursos hídricos y afectar la calidad de agua potable, lo que tiene implicaciones directas para la salud humana. Ya. ¿Qué causan los microplásticos en la vida humana? Primero, para saber, un microplástico son pequeñas piezas de plástico que contaminan a todo el medio ambiente. Algunos científicos dicen que los microplásticos pueden llegar a medir 5 milímetros, aunque aún no está muy bien dicho cuánto pueden de verdad llegar a medir. Los microplásticos pueden liberar sustancias químicas nocivas en los suelos que luego pueden filtrarse en las aguas subterráneas o a otras fuentes de agua circundantes y por ende a los ecosistemas. Los residuos plásticos también ahogan nuestra vida fluviales, contaminan nuestros océanos, nuestra vida humana silvestre y nuestra cadena alimenticia. También un dato muy importante es que los microplásticos se encuentran principalmente en la sangre. Hace algunos años los microplásticos empezaron a aparecer en las vísceras de los pescados y mariscos. Muchas especies se ven afectadas por estas contaminaciones, alrededor de unas 700 especies y 10.000 especies marinas. Aquí podemos ver un claro ejemplo de una avecita. Por ejemplo, nosotros al momento de botar la basura, como dice aquí, el plástico se va a los mares, llega a los mares. Y como los animalitos son muy inconscientes, se comen. Por eso hay algunas fotos de animales que les abren la pancita y encuentran adentro el plástico. O por ejemplo, algunos se mueren debido a que consumen o no pueden comer porque a veces se les atora el plástico en la boca o se les enreda en el pico, o las tortuguitas se les enreda las mallas. Pero hay gente que a veces va a bucear y graba esto y los zafan, entonces es una ayuda muy grande. Ahora vamos a hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Para tener el cuidado ambiente sabemos que esto implica las prácticas y acciones distintivas a preservar y proteger la salud del planeta. Esto tenemos que tener en cuenta que es para el bienestar de todos nosotros, porque sabemos que nuestra primera casa es la tierra. Entonces también tenemos que conservar los recursos naturales, fomentar el reciclaje, adoptar energías renovables y proteger la biodiversidad. Al momento de hacer esto de cuidar los recursos naturales, existen los bioemprendimientos que podemos ir a visitar para plantar, conocer de nuestra Amazonía y sirven de mucho para el cuidado del ambiente. Ahora, les voy a dar los consejos para la familia Castro Ralph. Primero, tenemos que minimizar el consumo de productos de plástico, botellas, fundas y envases. Aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a la tienda a comprar pan, gracias a la licenciada Silvia, que ella nos hizo concientizar a toda la familia que en vez de comprar con fundas de plástico, podemos comprarlo con estas fundas de tela y así utilizamos para no contaminar el planeta. También al momento que pueden, por ejemplo, esta es de jean, por ejemplo, vamos al río, tenemos ropa mojada y podemos guardar aquí. Por ejemplo, también sirve para guardar frutas, arroz, azúcar,
algunas compras. También Para el mercado, nuestras salidas del mercado. apagar las luces de electrodomésticos cuando no está en uso. Por ejemplo, aquí tenemos un grave error, que es el de mi papá, que le encanta andar con las luces prendidas por toda la casa o con la televisión. Está acá abajo la tele prendida, pero él está arriba viendo en el cuarto y otra tele también está prendida. Entonces tenemos que ir minorando ese consumo, porque primero gastamos mucha la luz, pagamos mucho. Entonces es muy importante también desconectar lo que son los microondas, cables, cerrar el agua cuando se estén bañando. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo del Andrés, que le encanta bañarse, o sea, se está enjuagando, se está poniendo jabón, pero está la llave prendida y no apaga. También tenemos que tener en cuenta y clasificar y reciclar los residuos correctamente, saber las 3 R's. También, por ejemplo, optar por caminar, andar en bicicleta, salir y no ocupar lo que son carros, porque también así como nosotros aquí se daña el planeta acá abajo, la atmósfera también es contaminante. Por ejemplo, en China, allá como es un país muy grande y es un país primermundista, ¿sí? Ya. Entonces la gente por lo general ocupa muchos carros y hay personas que, los chinos ocupan mascarillas porque dicen que el ambiente está muy contaminado allá y hay personas que les da cáncer a los pulmones por inhalar este aire. También tenemos que al momento que vamos, por ejemplo, a comer y nos llenamos, podemos llevar nuestros tuppers. Este es un pequeño ejemplo. O por ejemplo, nos sobra comida y en vez de llevar en recipientes o pedir funda, podemos llevar aquí los huesitos de los perros. También al momento que vamos a salir a algún lado o tenemos mucha sed o vamos a ir de viaje, en vez de comprar botellas de agua, podemos guardar aquí en nuestros botellones personales. También algo bueno que tenemos como familia es que si somos un poco, sabemos reciclar. Entonces, por ejemplo, a Andrés le gusta tomar mucho lo que son los cafelatos. Entonces, en vez de botar esto y contaminar, nosotros, mi mamá hace agua, cualquier tipo de agua y lo utilizamos y guardamos. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que, por ejemplo, cuando vamos a los restaurantes, pedir vasos de vidrio o biodegradables para no ocupar de plástico. También otro ejemplo, por ejemplo, vamos al mercado y es un poco más pesado, podemos llevar esta canastita que es de varios usos para las verduras, cosas pesadas y la podemos utilizar y ya no utilizar fundas. Ahora sí, les voy a mostrar unos videos y tenemos una pequeña frase que dice que basura no es lo que botas, sino el que bota. Les voy a mostrar un pequeño video sobre el cuidado del medio ambiente. Hay más de 6.300 millones de toneladas de plástico en el mundo. El plástico es omnipresente, podemos encontrarlo en los envases de los productos. Incluso como ingrediente en los cosméticos, en la ropa, en materiales de construcción, juguetes y en multitud de utensilios y objetos. Existen muchos tipos de plástico, aunque el mercado está dominado por 4 tipos principales. Polietileno, bolsas de plástico, contenedores, microesferas de cosméticos. Poliéster, botellas, prendas de ropa, películas de rayos X. Polipropileno, electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos. Cloruro de polivinilo, tuberías, ventanas. Hasta la actualidad se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de plástico desde que su producción empezase sobre 1950, lo que equivale al peso de unos 1.000 millones de elefantes. La producción en masa de estos plásticos trae grandes problemas al medio ambiente, ocasionando que más de 8 millones de toneladas de basura lleguen a los mares y océanos. Esta cantidad es equivalente al peso de 800 Torre Eiffel, para cubrir 34 veces la isla de Manhattan, o el peso de 14.285 aviones Airbus A380. Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos.
El 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. Se estima que en el año 2020 el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado un 900% con respecto a niveles de 1980. Esto supone más de 500 millones de toneladas anuales. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas en España. Entre 2002 y 2016 aumentó un 50% en el mundo. De 204 millones de toneladas en 2002 a 335 millones de toneladas en 2016. China es el principal productor de plásticos, seguido de Europa, Norteamérica y Asia, excluyendo ya a China. Dentro de Europa, más de 2/3 de la demanda de plásticos se concentran en 5 países. Alemania, con un 24,5%, Italia, con un 14,2%, Francia, con un 9,6%, España, con un 7,7%, y Reino Unido, con un 7,5%. Bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo de algunos países primermundistas que ocupan mucho plástico y que tenemos que hacer que concienticen para que el mundo sea un lugar más seguro y mejor. Entonces, si alguno de ustedes quiere decir algo, ¿entendió? Con unas palabras. Bueno, un claro ejemplo, pienso que muchas de las familias no han concientizado por desconocimiento de este video, pero pude entender de que recién me entero de que demora muchos años en descomponer ciertos materiales, pero sí le vi una buena iniciativa al crear estas funditas que al parecer no cuestan mucho porque son hechas de fundas de almohada, por ejemplo, son estas fundas. También podríamos haberlas utilizado de cualquier otra tela que tengamos en casa. Y a la final ya depende del gusto de cada mamita cómo las elabora y cómo las utiliza. Pienso que es una buena iniciativa. Al igual también que concientizar no solo a nosotros, sino al resto de las familias y a nuestras familias el uso correcto de estas fundas, de las canastas. Y así también de esta forma estamos aportando a cuidar el medio ambiente, que es nuestra vida. También estamos hablando de nuestra salud. Entonces me parece muy importante toda esta charla que ha dado Adriana. Bueno, muchas gracias, hasta luego.